Contamos hoy con el honor de tener entre nosotros a Roberto Ibáñez, poeta cuya validez no solo se ha impuesto en nuestro país, sino en América, como lo atestigua su libro de poemas La Frontera, distinguido en 1961 con el primer premio en el concurso latinoamericano de poesía llevado a cabo por la Casa de las Américas en La Habana. A nuestro requerimiento, Roberto Ibáñez se ha prestado a responder las siguientes preguntas de nuestro cuestionario. ¿Podría usted hacernos una breve exposición de su obra publicada y los planes de futuro con respecto a la misma? Bien, recordaré únicamente lo que tiene relación con la poesía, ya que en otro orden, el de la crítica, el de la investigación literaria, me podría conducir a una disertación sin mayor interés. Yo empecé tempranamente con un libro, Olas, que llamé luego un borrador de infancia. Tenía al publicarlo 17 años. Enseguida, 2 o 3 años después, di un libro de adolescencia titulado La danza de los horizontes, ya más personal, con una voz que empezaba, creo, a definirse. Más tarde, tras un largo silencio, publiqué Mitología de la sangre. Por último, La Frontera, y en estos momentos preparo con destino a México una edición de mis poesías. Una edición de mis poesías que comprenderá los poemas de Mitología de la sangre que he refundido en su mayor parte, los poemas de La Frontera y muchos inéditos. Muy bien. Juicio que ha merecido su obra, Roberto Ibáñez, ya del público, ya de la crítica, o preferencias personales en cuanto a su propia producción. Es difícil enjuiciar a quienes nos enjuician. El público muchas veces suele aprobar o aplaudir aspectos menores de la personalidad del creador. Razones de elemental buen gusto me impiden personalizarme o hablar en primera persona, ya que cierto pudor, creo explicable, se opone a desenvolvimientos de esa índole. Ahora bien, pienso que la jerarquía del artista no gravita siempre en sus inmediaciones temporales. Eliot, por lo pronto y con palabras que solo esclarecen un aspecto del problema, considera poco importante que el poeta haya tenido muchos oyentes en su época, y hasta recomienda desconfiar de quien logra rápidamente muchos adictos, porque eso autoriza a creer que no está haciendo nada nuevo. Sí, la calidad, aunque sea en definitiva el único salvoconducto contra el olvido, no influye a menudo sino en la posteridad del autor, porque exige distancia relativa para ser apreciada y hasta secretos cambios del gusto y de la sensibilidad comunes. Y aunque haya figuras fundamentales que logran el fulgurante reconocimiento de sus contemporáneos y que verán de seguro en tiempo venidero revalidada su excelencia, como Neruda entre los poetas y Borges entre los prosadores de nuestra América, uno puede preguntarse hasta qué punto no son ambos, por encima de su fama, privilegio de minorías. Sea como fuere, la calidad y el éxito no van, a mi juicio, necesariamente de la mano, ni siquiera cuando la nombradía, conestada por la propia obra, haya resonante corroboración en la propaganda política. Y al respecto, si cree Bordoli que puedo añadir unas palabras a propósito de la pregunta, me permitiré recordar que hace ya unos cuantos años, cuando yo pronunciaba discursos políticos, hoy, en virtud de una investidura que usted conoce, he debido apartarme de la actividad política. Hace unos años, digo, mis discursos
hallaban resonancia especial y un médico de Dolores, de cuyo nombre no voy a acordarme, cuando se publicó Mitología de la Sangre, inmediatamente encargó por telegrama 10 ejemplares a su librero. Se los remitió el telegrafiado y el médico de Dolores comenzó a leer aquellos versos. Inmediatamente dijo: no, esto no tiene nada que ver con los discursos que me gustan. En consecuencia devolvió de los 10 ejemplares 9. Qué cosa. No conocía la anécdota. ¿Puedo hacerle otra pregunta, Ibáñez? Pero cómo no. Veamos, por ejemplo, esta. ¿Género o géneros literarios preferidos? ¿Podría explicar el por qué? Desde luego, desde muy niño, creo que me inicié como autor de versos a los 9, 10 años. La poesía fue mi vocación esencial. En algún momento me tentó el teatro, la posibilidad de hacer teatro, y teatro poético, así como la narración de modo mucho más débil. Pero si mi vocación esencial está en la poesía, como vocación complementaria o subvocación, puedo hablar del ensayo, de la crítica literaria. He compuesto una serie de trabajos y además en infinidad de conferencias me he referido a esos temas, los que me sitúan en el plano de la creación ajena como contemplador, nunca ofuscado, pero por lo común lleno de simpatía y amor, por cuanto me parece definitivo o imperecedero. Muy bien. Ahora, en una cuarta pregunta, ¿dentro de cuál generación escribe su propia obra? ¿Semejanzas y diferencias con la misma? Hablar de generaciones es lícito. Sin embargo, yo entiendo que puede a menudo padecerse un espejismo. Se habla de generaciones. Los propios actores dicen que pertenecen a tal o cual generación. Yo recuerdo que en este país en los últimos años, por ejemplo, se esbozó la generación del 30 o del 25 por oposición a una generación más tardía, la del 45. Imagino que es un modo de dividir a los creadores poco feliz. Además, no son los contemporáneos inmediatos, los actores mismos, los que pueden hacer de contempladores para determinar qué generaciones realmente han desfilado por el escenario del país y a cuáles pertenece uno u otro artista. Perfectamente. Mi generación, desde luego, no sería la última. Mi propia edad lo dice, aunque creo que estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Yo siento, por ejemplo, que mis energías físicas no son las de ayer. Sé de sobra que la piel y el hueso ceden a la acción del tiempo, pero siento que el alma se bruñe y que el canto me sale ahora con unas posibilidades, mido las palabras para no incidir en el feo pecado de vanidad, con unas posibilidades, a mi juicio, mayores que en años pretéritos. Muy bien, magníficamente. Y en cuanto a la opinión que le merece a usted la actual situación literaria y cultural del país, o al porvenir que le augura. Bordoli, yo creo que la situación literaria del Uruguay es un poco vaga o confusa en la hora que vivimos. Hay cierta premura de los que llegamos en último o en penúltimo término para definirnos con relación al pasado inmediato. Un país sin tradición literaria muy larga como el nuestro puede mirar hacia el pasado, sentir que el siglo XIX es un siglo en blanco y que solo hay un Uruguay literario a partir
de la generación del 900, o de aquellos hombres que estaban ahorcajados entre dos siglos, como Rodó, o Rey Reisí, o Quiroga, o tantos otros, no muchos más. 5 o 6 nombres podríamos añadir a los que acabo de enunciar. Y bien, las generaciones ulteriores, si hablamos de generaciones para plegarnos a una insistente modulación de la crítica, han querido incluso fundar lo que cabría llamar la institución del bestseller. Se piensa que hoy se lee mucho más que ayer. Yo pienso, sin embargo, que ediciones como las de Acevedo Díaz, hechas por Barreiro y Ramos en el 95, o como algunas de Rodó del 900 o del 909, tuvieron una salida que no hemos superado. Claro que el país crece a pasos agigantados, y ese crecimiento demográfico también se traduce en un progreso cultural. Hay más lectores hoy que ayer. Lo que no sé, sin embargo, es si los artistas individualmente considerados son más leídos en la actualidad que hace medio siglo. Muy bien. Bueno, veamos ahora una última pregunta, un tanto espinosa si se quiere, ¿no? Contra el reproche de vanidad del escritor, ¿qué formulaciones le parecen a usted más válidas para probar la dignidad de las letras? Parecería que la pregunta supone el reconocimiento de que ese reproche de vanidad contra el escritor es algo constante o permanente. Yo imagino que el creador, emplearía un vocablo seguramente más puro, está por encima de toda vanidad si es digno de ese nombre. Quien crea no lo hace para ganar el aplauso del prójimo inmediato, del amigo de café o de cenáculo, de la mujer que adora, digámoslo, subrayando el verbo, etc. El que crea lo hace respondiendo a un imperativo profundo. Por lo tanto, no se trata de satisfacer ningún sentimiento espurio, se trata sencillamente de darse. Y si hay en el momento de la creación la creencia de que quien crea puede sobrevivirse, hasta ese sueño podría ser tolerado sin que se le colgase el cartelito fatídico. Pienso que en el lírico, sobre todo, la necesidad de conocerse, de mirarse, de expresarse, puede conducirlo a una especie de narcisismo. Pero el lírico, narciso de su sangre, con la conciencia de la muerte, si habla de sí mismo, lo hace con un temblor, con un escalofrío, cuando, repito, es digno de aquel nombre dificilísimo, el nombre de creador. Todas estas preguntas, Bordoli, desde luego, pudieron merecer otras respuestas complementarias o ser objeto de indefinidas variaciones. ¿No lo cree usted? Sin embargo, Roberto Ibáñez, estamos profundamente agradecidos a la manera como usted las ha contestado, por su fineza, por su penetración y por su fervor.